Bienvenidos a El Reto de Hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Somos Julio e Iván Contreras y te damos una cordial bienvenida a este día martes. Julito, todavía estamos regresando a este nuevo formato de horarios. ¿Cómo estás? Estamos felices. Yo no lo puse de otra forma. Sí, estamos regresando a las 7:30 de la mañana acá a Radio Progreso, aunque la transmisión es hecha desde acá, desde Vida Nueva, del set de Vida Nueva. Y estamos saliendo a las redes sociales a las 7 de la noche en cada ocasión, en las redes sociales donde siempre hemos estado, YouTube y Facebook. Así que si tú que nos escuchas por Radio Progreso a las 7:30 de la mañana, ¿no entendiste los conceptos? Puedes verlos más tardecitos o si en la quisieras noche. Compartirlo con alguien, ¿verdad? Compartirlo con alguien. Por supuesto, el audio va a estar también disponible en Spotify y en SoundCloud y en todos lados donde estamos regularmente. Mira, estamos hablando de familia, viendo la historia de Isaac y Rebeca. Y el día de ayer aprendimos, bueno, el nombre de nuestra serie es Familia Normal, Familia Imperfecta. Familia Imperfecta. Y el día de ayer aprendimos que nuestras familias, para ser parte del mundo real, van a tener problemas. Los problemas es una garantía. Es una realidad. Es una realidad. Estamos seguros que tu familia, mi familia, pero la familia de quienes nos están escuchando, todas las familias tienen, a veces tienen un montón de problemas. O sea, a veces uno puede pensar que una familia, fulano de tal es problemático y el papá es enojado y la mamá es furiosa, ¿verdad? Y los hijos son desordenados y la hija es rebelde y hasta el perrito tiene un problema complejo, ¿verdad? Pero regularmente hay un área que es la que hace que la familia sufra más. Y una de las cosas buenas es que hay que aprender a identificar cuál es esa área. Mira, y algunas veces, no hemos entrado en esto, pero a veces son áreas de pecado de uno o de varios miembros de la familia. A veces son, como vimos ayer en el caso de Rebeca, son situaciones de la vida. Ella era estéril, eso es lo que dijimos. Que es lo que vamos a regresar ahí el día de hoy. Y de igual forma, creo que en nuestro caso hay gente que dice que es que mi esposo no tiene trabajo desde hace 2 años y entonces el área económica es dura, es difícil, es compleja. O nosotros tenemos un hermano especial ahora pensando que tiene una incapacidad grande. Entonces esto es lo que marca la familia y condiciona todas las circunstancias. La aflicción. Casi siempre el problema sucede porque esto genera aflicción en todos. Tú sabes, el que está en problema en sí, voy a decir, el que tiene un problema de drogas, la familia, que es tremendo cuando en la familia hay alguien que está en drogas. O alcohol. O en alcohol. Él pasa por un dolor, pero de alguna forma mitiga ese dolor con la droga o con el alcohol. Pero genera problemas, genera dolor en todos. Y es lo que nosotros llamamos problemas. O sea, es el dolor de ver al papá destrozarse, o es el dolor de sufrir la carestía económica, o es el dolor de lo que cuesta, voy a decir así, tratar con una persona que tiene una circunstancia especial de la salud en la vida. O sea, es ese dolor lo que hace las cosas complicadas. En el caso específico de Isaac y Rebeca, lo que vimos ayer, la Biblia dice en Génesis capítulo 25 que ella era estéril. Ese era su dolor, si podemos decir así. Pero identificar ¿qué es importante? Yo hace unas semanas, si tú recuerdas, al estar estudiando Segundo de Samuel, este libro que hemos estudiado en la iglesia, en Vida Nueva estos últimos, realmente casi un poco más de un año ahora, creo yo, o un año más o menos. Pusimos una cita de Albert Einstein. Que se le atribuye a Albert Einstein, porque el pobre Albert Einstein le atribuyen, le pegan todas las... Así dije, esta cita se atribuye a Albert Einstein, pero es una muy buena cita. Él dijo que básicamente la cita dice algo así: si yo tuviera que salvar al mundo, si solamente tuviera 1 hora para salvar al mundo, pasaría los primeros 55 minutos de esa hora tratando de entender, definir cuál es el problema, y 5 minutos encontrando la solución. Y yo pensé, qué buena cita esta, porque ya sea que haya sido Einstein o no, ¿verdad? O haya sido Einstein Hernández, ¿verdad? Pero es ese concepto de entender bien el problema antes de
de tratarlo es elemental para todo. O sea, es el médico que no sabe diagnosticar, no sabe curar, aunque tenga todo el conocimiento sobre la medicina, ¿verdad? Sí. Es el consejero, es el consultor. Tú sabes, en el mundo de ahora hay mucho de coaching y de mentoría. Ese es el coach y el mentor que no sabe encontrar cuál es el problema, no va a poder ayudar al fulano para que pueda crecer. El discipulador que no sabe cómo definir cuál es la circunstancia que le aqueja a su discípulo, no le va a poder ayudar a crecer. Entonces, entender el problema es importante. Ok, entonces lo que estamos viendo el día de hoy es entender el problema. Ese es como el corazón de lo que ¿Qué hacemos con el problema? Ok. O sea, pero primero hay que entenderlo. Hay que entenderlo, porque si no entendés cuál es el problema, ¿cómo vas a hacer algo? O sea, hay que hacer algo, pero la primera parte de hacer algo es definirlo. A mí me encanta como la Biblia a veces, porque es en la mente del Espíritu Santo, nos define el problema en una frase. Sí. O sea, pero para eso no siempre es fácil. En el caso de Rebeca. De Rebeca, Isaías. Génesis capítulo 24 dice en el versículo... Génesis capítulo 24, igual pasó, no, Génesis capítulo 25, otra vez, versículo 20 dice, era Isaac de 40 años, ese no era el problema, cuando tomó por mujer a Rebeca, ese tampoco era el problema, hija de Betuel, arameo de Padam Aram, hermano de Labán, que no era el problema tampoco, y dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Ese es el problema. Okay. Ese es el problema. Entonces, creo que hay una parte de entender el problema que es clave. Creo que entonces el primer paso que debemos hacer es llevar ese problema a Dios. Ok, o sea, entender el problema y llevar el problema a Dios. Llevar el problema a Dios. Hay un paso que aún antes de hacer lo que nos toca hacer, debemos hacer. ¿Sí? Sí puedo decirlo así. Porque tú sabes, esta idea de orar, hay gente que dice, ahora solo queda orar. Así como quien dice, ya hice todo lo que pude hacer y ahora, bueno, ya está en manos de Dios. Sí, está en manos de Dios y entonces solo queda orar. Y yo creo que es al revés. Antes lo que primero nada, que hay que hacer debemos hacer es orar. Sí. Yo estoy seguro que si Isaac hubiera estado vivo el día de hoy, habría llevado a Rebeca a una buena clínica de infertilidad, ¿verdad? Y Sí. habría hecho los procedimientos que tendría que hacer. Pero antes habría que llevar el problema a Dios. Mira, no sé si doy un paso atrás, pero ¿Te vas a caer? es interesante cuando hablas con algunas parejas, pensando en esto de definir el problema, a veces él te dice, el problema son sus celos, los celos de ella. Sí. Y a veces ella te dice, no, es que el problema es la manera en que él se comporta con sus compañeras, para decirte algo. Y a veces es difícil definir el problema, porque a veces tú que no estás en ninguna de las dos, no estás presente, no puedes medir hasta dónde una cosa es cierta o la otra. Sí. Y entonces, tú sabes cómo funciona esta parte, indagas un poco, pero en el fondo tú piensas, aquí hay un problema más grande, más grande que los celos o que el mal comportamiento del otro. Entonces, hallar ese problema es clave. Sí. Y tú sabes que es el papel de un consejero. Sí. El papel de un consejero es ordenar los pensamientos, porque cuando uno tiene, especialmente una familia llega y trae este paquete de líos, ¿verdad? Y todos entrelazados. Todos entrelazados, Sí. todos entrelazados. Y entonces es que el hijo es rebelde, pero el papá es enojado y la mamá es desordenada y la otra hija es una metida. Y entonces tú tenés que todo eso se lleva como a un campo de batalla, ¿verdad? En el cual todos participan. Pero ¿cuál es el problema detrás de todo? ¿Cuál es el problema? Y creo que ahí es la parte en que tenemos que trabajar. ¿Y tú no crees que el problema frecuentemente está con que algunos no quieren hacer lo que Dios manda? Claro. Porque creo que de ahí vienen realmente todos los problemas. O sea, si de pronto decides que fíjate que yo no he tenido trabajo 2 años y entonces te dice la esposa o te dice los hijos, pero es que él no es diligente, nosotros ahí lo vemos que pasa jugando, entonces el problema es que no tiene trabajo o es que él no es diligente o como la típica expresión salvadoreña, aunque sea tomate vendo en el mercado, pero
no hay y esa cada vez que actitud. ves a alguien vendiendo tomates, pensás. No, la gente que está en el mercado es la gente a veces más diligente del mundo. Yo Sí. he conocido algunos que literalmente han hecho lo que acabas de decir. Sí. Yo conocí a alguien que perdió el trabajo de una forma muy injusta y tenía un trabajo de oficina, no tenía un trabajo de campo. Y entonces, pero él sabía que el área en la cual él trabajaba no iba a encontrar trabajo en ningún lugar, Y no ganaba mucho tampoco. Entonces, lo que hizo el primer día es que con el poco dinero que le habían dado de indemnización, porque no fue ni una buena indemnización, fue a comprar un montón de aguacates y se fue a vender aguacates al mercado. O sea, buscó una esquinita ahí. ¿Y le fue bien? Y le fue bien, o sea, logró salir adelante, pero él mismo decía, cuando terminé de vender los aguacates, cuando vi que no había suficiente, me fui a cargar unos bultos ahí en el mercado, fui a ofrecerme y ahí me gané un poquito más de dinero. O sea, esa parte de diligencia es clave cuando uno encuentra el problema. Sí. Yo pienso que la Biblia tiene la respuesta para todos los problemas. Esa es una persuasión mía. O sea, estoy de acuerdo. No siempre la respuesta que encontramos es la que quisiéramos encontrar. No siempre la Biblia da una respuesta fácil o milagrosa. No todo está en orar y pedirle a Dios que Él resuelva los problemas. Sí. Pero creo que el primer paso, el paso que todos podemos dar en la familia es ir delante del Señor y decir, Señor, aquí te traigo el problema. Hemos identificado el problema. Hemos identificado que el problema es un resentimiento que hay entre todos nosotros. Sí. Hemos identificado el problema y yo creo que ahí cada uno tiene que ser muy honesto consigo mismo. El problema, dice el papá, es que yo no estoy siendo el líder que debo ser y al no dar el liderazgo correcto, mi familia se está descalabrando. Vamos a ver a lo largo de la semana un poco más de la familia de Isaac. Sí. La familia de Isaac no termina muy bien, al final todos terminan desarmados, hay favoritismo, hay una serie de cosas complejas, pero es porque Isaac, que tú decías ayer, era un buen hombre. Sí. O sea, tiene muy buenas cosas a su favor. Sí, no era malo, o sea, no tenía 666 tatuado en la frente y hacía las cosas muy malas y veía pornografía y no sé cómo. No, era un buen hombre, pero él era un mal líder. Entonces, siendo un mal líder, llevó a su familia por un rumbo muy malo. Creo que una vez que nosotros descubrimos el problema, lo que todos podemos hacer desde nuestra perspectiva, sea yo el hijo, la hija, el papá, la mamá, el abuelo, la suegra, todos podemos llevar ese problema a Dios. Y creo que ahí podemos empezar a buscar cuál es la solución, la mejor solución que Dios tiene para nosotros. Mira, pensando en las familias reales, y que me gusta mucho el título de nuestra serie, que nos costó bastante, Familia Normal, Familia Imperfecta. Las familias pueden ser buenas familias aún con estos problemas. Sí, aquí te planteo algo que a nadie le gusta escuchar esto. Sí. Hay una parte del sufrimiento que es buena. Hay una parte del sufrimiento, del quebranto, que nos sirve para crecer como personas. Yo no creo que uno debe meterse a sufrir. Sí. O sea, aquí vengo de voluntario. ¿A dónde es que lo hacen sufrir a uno? Porque ahí me voy a meter yo. No, yo no creo que funcione así. Pero cuando uno va a la Biblia, uno va a encontrar que el quebranto es la vía para la madurez, Sí. Es la vía para el crecimiento. Por eso Santiago capítulo 1, este pasaje que yo sé que a ti te gusta mucho citar, dice, hermanos míos, tened por Sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. o sea, que está diciendo, ustedes alégrense cuando están pasando por un problema. ¿Por qué? ¿Por qué? Y Santiago inmediatamente dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, para que Dios ha permitido todo esto para que seáis perfectos y cabales, ¿verdad? Que no les falte nada. Entonces, esa crisis que está pasando la familia, tu familia en este momento, porque cada familia está pasando por algún tipo de crisis. Esa crisis está puesta por Dios, está permitida por Dios para que nuestra familia madure y crezca. Pero solo es si asociamos la crisis con Dios que esto se va a producir. Ok. Mira, ¿qué quisieras tú que quedara en la mente de quienes nos han escuchado el día de hoy? Creo que varias cosas. Número uno es que todas las familias tienen problemas, como lo veíamos ayer. Y que todos podemos hacer algo
sobre el problema, todos, sin excepción. Necesitamos identificarlo y necesitamos llevarlo a Dios. O sea, ¿qué es esto? Orar. Orar. Es tan simple como decir, Señor, yo voy a poner esta circunstancia delante del Señor. Y pudiéramos hablar de las diferentes formas de hacerlo. Checho, Nelson Rivas, ¿verdad? Checho, saludos Checho. A Checho. Sí, ahora Checho, suegro. Checho, un hombre de oración y un hombre de ayuno. Yo sé que una de las cosas que él hace es cuando tiene una crisis o hay una crisis, él recurre inmediatamente al ayuno y la oración. Sí. Y a veces yo le acompaño, a veces no le acompaño, pero ahí hay una forma. Alguien diría, no, yo no ayuno, pero hay una manera, debe de haber alguna manera para que tú lleves tu preocupación al Señor. Sí. Y una vez que la tienes identificada, entonces ir a la Biblia para resolverla. O sea, la Biblia nos va a dar los pasos para resolverla. Pero solo quejarnos del problema, solo frustrarnos por el problema, solo amargarnos por el problema es un error gigantesco. Entonces nuestro mensaje de hoy es de esperanza o de diligencia, quizás. Y yo creo que es de esperanza, yo creo que es de encontrar la vía correcta para tratar los problemas. Y creo que las dos cosas tienen que ver ahí. Okay. Hay esperanza en el Señor. Sí. O sea, hay esperanza. Hay una razón de ser para el problema que Dios ha permitido en nuestra vida. Y entonces hay que regresar al Señor para que Él haga el cambio en la vida de todos nosotros. Ok, buenísimo. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es tan simple como llevar los problemas de la familia a Dios. Sí. Es identificar el problema y es llevarlo al Señor. Si tú que nos estás escuchando en este momento y tú que nos estás viendo ya en la noche en esta ocasión, ¿verdad? Estás pasando por un problema de la familia, pues no te frustres, o sea, no tires la toalla, no te desanimes, porque Dios está permitiendo eso para lograr algo. ¿Qué debes hacer? Identificarlo y llevarlo al Señor. Y luego encontrar en la Biblia cuál es la solución que Dios pone para ese problema en particular. Mira, es importantísimo, es básico en la vida cristiana llevar los problemas al Señor, ser diligentes y descansar. Porque tú sabes, algunas de estas condiciones que ahora que las hemos tocado tan genéricas como de enfermedades, cuando a veces alguien tiene, hoy voy a decir cáncer, insuficiencia renal, que tiene estas enfermedades que son complicadas. De larga sí, a veces de varios años. Puede ser muy desesperanzador. Sí. Entonces creo que necesitamos llevar las cargas a Dios, ser diligentes y descansar. De acuerdísimo. Y a ti que nos miras te animamos, y a que nos escuchas también te animamos a que trates de llevar estos conceptos a la realidad en tu vida práctica. Todas las familias tienen problemas, sin excepción. Y todos podemos hacer algo respecto del problema que tenemos. Tú mismo tú puedes hacer algo, o sea, seas quien seas en la familia, el papá, la mamá, el hijo, la hija, el suegro, la suegra, el vecino, no quizás el vecino tal vez no, pero todos los demás pueden hacer algo definitivamente. Y la forma es llevar ese problema a Dios, identificarlo, llevarlo a Dios y luego buscar la solución que la Biblia da. Que pases un excelente día y nos vemos mañana. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana en el reto de hoy.